¿Cómo puede un hombre de 60 años, que ha dedicado cada latido de su corazón a construir un hogar lleno de amor, descubrir que las personas a quienes más ama en este mundo están conspirando para arrancarlo de su propia casa como si fuera un mueble viejo e inservible? Me llamo Mateo, y durante décadas he surcado las calles de Madrid con mi taxi, llevando a miles de desconocidos a sus destinos, escuchando sus historias, sus alegrías, sus tristezas. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi propia familia me convertiría en el protagonista de la historia más oscura y dolorosa que he vivido. Aquella noche de principios de diciembre, cuando regresé a casa después de un turno agotador que me había mantenido al volante desde las 6 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche, el frío cortante de Madrid se colaba por cada rendija de las ventanas viejas de nuestro piso. Ese mismo piso que compré hace 35 años con el sudor de mi frente, conduciendo día y noche por estas calles que conozco como las líneas de mi propia mano. El olor a potaje que mi nuera había preparado para la cena todavía flotaba en el aire, mezclándose con ese aroma particular que tienen los hogares cuando llevan décadas siendo habitados por la misma familia. Ese olor a vida vivida, a recuerdos acumulados en cada rincón, en cada fotografía colgada en las paredes color crema que yo mismo pinté hace años. Mis rodillas crujieron cuando me senté en mi sillón favorito, ese viejo trono de cuero gastado que había sido testigo silencioso de tantas noches frente al televisor, de tantos domingos leyendo el periódico deportivo, de tantas conversaciones con mi hijo cuando era pequeño y se sentaba en mis rodillas para que le contara cuentos antes de dormir. La casa estaba extrañamente silenciosa. Mi hijo Javier y su esposa Carmen ya se habían retirado a su habitación, y mi pequeña Lucía, mi adorada nieta de 6 años con esos ojos enormes color avellana que me derretían el corazón cada vez que me miraba, ya debía estar profundamente dormida en su cuarto decorado con princesas de Disney y dibujos que ella misma había hecho en el colegio. Fue entonces cuando la vi. Una hoja de papel doblada torpemente, con esos pliegues irregulares que solo los dedos pequeños de un niño pueden hacer, asomando por debajo del cojín del sofá como si fuera un secreto que pedía a gritos ser descubierto. Al principio, pensé que sería otro de esos dibujos que Lucía hacía constantemente, quizás un retrato de la familia o uno de esos paisajes coloridos llenos de soles amarillos y casas con chimeneas humeantes que tanto le gustaba hacer. Pero algo en la forma en que estaba doblado, algo en la manera en que mi corazón comenzó a latir un poco más rápido sin razón aparente, me hizo extender mi mano cansada y tomar ese papel con una mezcla de curiosidad y un presentimiento que todavía no podía nombrar. Mis dedos, ásperos y agrietados, por años de agarrar el volante del taxi bajo el sol abrasador del verano madrileño y el frío penetrante de los inviernos, desplegaron lentamente aquel papel, y lo que leí en esa letra infantil, temblorosa, escrita con un lápiz de color rojo que había traspasado el papel en algunos lugares por la presión excesiva de una mano pequeña que todavía estaba aprendiendo a escribir, me golpeó con la fuerza de un puñetazo directo al estómago. Querido Papá Noel, por favor, antes de la noche de Navidad, sálvanos del abuelo. Mamá dice que si no nos ayudas pronto, vamos a estar muy tristes. Te prometo portarme bien. Lucía. Sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera y me tragara entero, como si todas las luces de la casa se hubieran apagado de golpe, dejándome en una oscuridad absoluta donde solo existía esa frase devastadora: sálvanos del abuelo. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El papel se agitaba entre mis dedos como una hoja seca en una tormenta de otoño, y tuve que leerlo 1, 2, 3 veces más, porque mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo con total claridad. ¿Salvarlos? ¿De mí? ¿De su abuelo que la había cargado en brazos el día que nació, que había llorado de emoción cuando la vio por primera vez en el hospital, tan pequeña y frágil, envuelta en esa manta rosa que todavía guardaba en mi armario como un tesoro?
del abuelo que le había comprado su primera bicicleta, que le había enseñado a atarse los cordones de los zapatos, que cada domingo la llevaba al Parque del Retiro para darle de comer a los patos y comprarle un helado de chocolate, aunque su madre dijera que comía demasiados dulces. Mi garganta se cerró como si una mano invisible la estuviera apretando con fuerza. Sentí ese nudo doloroso que se forma justo debajo de la nuez cuando las lágrimas están a punto de brotar, pero el orgullo masculino, ese maldito orgullo que nos enseñaron desde niños, todavía las mantiene contenidas. La carta cayó de mis manos y aterrizó suavemente sobre mis rodillas, pero yo ya no podía verla porque mi visión se había vuelto borrosa, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado por el vapor. ¿Qué había hecho yo para que una niña de 6 años, mi propia sangre, la luz de mis ojos, escribiera algo así? ¿Qué clase de monstruo pensaba ella que era su abuelo para pedirle a Papá Noel, a esa figura mágica de bondad infinita que todos los niños adoran, que los salvara de mí? Pero luego, como un relámpago que ilumina un paisaje oscuro, revelando formas que antes eran invisibles, algo más penetró en mi conciencia aturdida. Mamá dice. Esas 2 palabras brillaban en mi mente como carbones ardientes. Mamá dice. Carmen, mi nuera, la mujer que mi hijo había traído a casa hace 8 años, esa mujer de sonrisa perfecta y palabras siempre medidas, ¿qué le había estado diciendo exactamente a mi nieta sobre mí? Me quedé sentado en ese sillón. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, mi mente giraba como un tío vivo enloquecido, tratando de recordar, de analizar, de encontrar pistas que había pasado por alto. ¿Cuándo había comenzado todo esto? Había señales que no vi porque estaba demasiado cegado por mi amor incondicional hacia mi familia. Había momentos en que Lucía me miró con miedo en lugar de con cariño y yo, tonto de mí, no lo noté. Intenté recordar las últimas semanas, los últimos meses, cualquier indicio de que algo andaba mal. Y entonces, como fichas de dominó cayendo una tras otra, los recuerdos comenzaron a ordenarse de una manera completamente diferente, revelando un patrón que había estado ahí todo el tiempo, oculto a plena vista. Recordé hace 3 semanas, cuando entré inesperadamente a la cocina una tarde y encontré a Carmen y Javier inclinados sobre la mesa, susurrando con urgencia sobre unos papeles que rápidamente guardaron cuando me vieron. «Solo estamos revisando unas facturas, papá», había dicho Javier con esa sonrisa tensa que ahora, retrospectivamente, parecía más una mueca de culpabilidad. Recordé cómo Carmen me había preguntado, con una casualidad demasiado estudiada, si yo tenía un testamento hecho, si había pensado en poner mis asuntos en orden, considerando mi edad. Recordé las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en la habitación, las miradas significativas que intercambiaban Carmen y Javier cuando pensaban que no los estaba observando. Esos silencios repentinos y pesados que caían sobre la casa como una manta húmeda. Recordé cómo, en las últimas semanas, Lucía había empezado a ponerse nerviosa cuando yo intentaba abrazarla. Cómo a veces me miraba con esos ojos grandes llenos de una confusión que yo atribuía a las típicas rarezas infantiles. Y recordé, con una claridad que me provocó náuseas, aquella conversación que había escuchado parcialmente hace unos días, cuando pasé por delante de su dormitorio y la puerta estaba entreabierta. La voz de Carmen decía algo sobre «antes de Navidad» y «finalmente será nuestro». Y luego, la voz más baja de Javier respondía algo que no pude captar completamente, pero que incluía las palabras «anciano» y «problema». En ese momento, mi mente inocente y confiada había asumido que estaban hablando de algún regalo sorpresa para mí. Quizás estaban planeando algo especial para las fiestas. Qué ingenuo había sido. Qué estúpidamente, dolorosamente ingenuo. Me levanté del sillón con movimientos mecánicos, como un autómata. Mis piernas temblaban, pero de alguna manera me sostenían. Caminé hacia la ventana que daba a la calle y miré hacia afuera, hacia esas calles mojadas por la lluvia reciente que reflejaban las luces navideñas que los comerciantes ya habían comenzado a colgar.
esas lucecitas alegres que ahora me parecían una burla cruel de mi situación. Fuera, la vida continuaba con normalidad. Un par de jóvenes pasaban riendo, probablemente regresando de algún bar. Un hombre sacaba a pasear a su perro. Un taxi, quizás conducido por algún compañero mío, pasaba buscando su siguiente carrera. Pero dentro de esta casa, dentro de las paredes que yo había pagado con 40 años de trabajo honesto, levantándome antes del amanecer y regresando después del anochecer, dentro del hogar que creí que estaba construyendo para mi familia, para mi vejez, se estaba gestando una conspiración. Una conspiración para salvarse de mí, para deshacerse del estorbo que aparentemente me había convertido. La palabra Navidad en la carta de Lucía resonaba en mi cabeza como una campana fúnebre. ¿Qué significaba exactamente antes de la noche de Navidad? ¿Qué tenían planeado hacer conmigo? ¿Enviarme a alguna residencia de ancianos, a uno de esos lugares deprimentes que había visto en mis recorridos por la ciudad, donde los viejos se sientan en sillas de ruedas mirando la nada mientras esperan que alguien, cualquiera, venga a visitarlos? O tal vez algo peor. Un escalofrío me recorrió la espalda y no tenía nada que ver con el frío de diciembre que se filtraba por las ventanas. Decidí en ese momento, con la carta todavía tibia en mi mano y mi corazón roto pero no destruido, que no les diría nada sobre mi descubrimiento. No confrontaría a Carmen ni a Javier. No le preguntaría a mi pequeña Lucía qué le habían estado diciendo sobre su abuelo. No, porque necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Necesitaba entender la magnitud completa de esta traición antes de decidir qué hacer al respecto. Durante los siguientes días me convertí en un espía en mi propia casa, un fantasma que observaba y escuchaba sin ser notado. Descubrí que cuando uno ha sido invisible para las personas durante el tiempo suficiente, es sorprendentemente fácil continuar siéndolo cuando realmente lo necesitas. Comencé a notar todo, cada susurro, cada mirada furtiva, cada conversación telefónica que Carmen tenía en voz baja cuando pensaba que yo estaba dormido o fuera trabajando. Una noche, exactamente 5 días después de encontrar la carta, fingí ir a dormir temprano alegando cansancio, lo cual no era del todo mentira, porque el peso de este secreto me estaba agotando más que cualquier turno doble en el taxi. Pero en lugar de dormir, me quedé despierto en mi habitación con la puerta entreabierta, esperando. Y a eso de las 11 de la noche, cuando asumieron que estaba profundamente dormido, los escuché reunirse en la sala de estar, exactamente donde yo había encontrado la carta de Lucía. Me levanté de la cama con el sigilo de un ladrón, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, y me acerqué por el pasillo oscuro hasta una posición desde donde podía oírlos, pero ellos no podían verme. La luz de la lámpara de la sala proyectaba sus sombras en la pared, y sus voces, aunque mantenidas en un volumen bajo, llegaban hasta mí con claridad perfecta en el silencio de la noche. «Ya hablé con el abogado», decía la voz de Carmen, con esa eficiencia fría que yo nunca había asociado con discusiones sobre un miembro de la familia. «Dice que si logramos que firme un poder notarial antes de fin de año, podemos vender la casa sin problemas. El viejo ni siquiera tiene que estar presente en la venta». El viejo. Me llamó el viejo, como si fuera un objeto, un obstáculo, no el hombre que había acogido a su familia bajo su techo sin pedir nada a cambio. ¿Y si se niega a firmar? La voz de mi hijo, mi Javier, el niño que había enseñado a montar en bicicleta, que había consolado cuando su primer amor le rompió el corazón, que había ayudado con los deberes hasta altas horas de la noche. Su voz sonaba preocupada, pero no por mí, sino por su maldito plan. «No se negará», respondió Carmen con una confianza que me heló la sangre. «He estado preparando el terreno. Esas pastillas para dormir que el doctor le recetó el mes pasado, las he estado mezclando con otras cosas. Nada peligroso, tranquilo, solo lo suficiente para mantenerlo un poco confundido, un poco más maleable. Para cuando lleguemos a Navidad, estará tan desorientado que firmará cualquier cosa que le pongamos delante». Me drogaban. Mi propia familia me estaba drogando sistemáticamente.
Las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Mis manos buscaron algo, lo que fuera, para mantener el equilibrio mientras el mundo giraba a mi alrededor como si estuviera en un carrusel enloquecido. De repente, todas esas mañanas en las que me había despertado sintiéndome extrañamente aturdido, esos momentos de confusión que atribuía a mi edad avanzada, esas ocasiones en las que no podía recordar dónde había dejado mis llaves o qué había desayunado, todo cobró un sentido siniestro y aterrador. ¿Y Lucía?, preguntó Javier, y por un momento, solo por un breve y patético momento, pensé que tal vez mi hijo aún tenía algo de decencia, que se preocuparía por cómo esto afectaría a su hija. ¿No crees que se dará cuenta cuando el abuelo ya no esté? Los niños son resilientes, respondió Carmen con esa frialdad clínica que me hizo entender que estaba hablando con una desconocida, con alguien que jamás había sido realmente parte de nuestra familia, excepto en los papeles. Le diremos que el abuelo se fue a vivir a un lugar mejor, donde hay gente de su edad que lo cuida. En un mes lo habrá olvidado. Ya he estado trabajando en eso también, haciéndole entender que los abuelos viejos a veces tienen que irse a lugares especiales. Así que por eso Lucía había escrito esa carta. No porque yo fuera malo con ella, no porque hubiera hecho algo para merecer su rechazo, sino porque esta mujer manipuladora había estado envenenando la mente de mi nieta, plantando semillas de miedo y confusión en su corazón inocente, preparándola psicológicamente para mi desaparición, como si fuera un perro viejo que hay que llevar al veterinario y no vuelve nunca más. Una vez que vendamos este piso, continuó Carmen, y pude escuchar el sonido de papeles siendo manipulados, probablemente esos misteriosos documentos que tanto habían estado escondiendo. Con los precios actuales del mercado inmobiliario en este barrio, estamos hablando de al menos 450.000 euros. Podemos comprar algo más pequeño en las afueras, invertir el resto y finalmente vivir sin tener que depender de las propinas de taxista de tu padre. 450.000 euros. Ese era mi valor para ellos. No el hombre que los había alimentado, que había pagado las facturas cuando Javier perdió su trabajo hace 3 años, que había comprado los uniformes escolares de Lucía, que había renunciado a sus propios sueños de jubilación para asegurarse de que ellos tuvieran un techo sobre sus cabezas. No, yo era simplemente una cifra en euros, un activo inmobiliario que debía ser liquidado. El notario que me recomendó mi prima puede venir aquí mismo a la casa, decía Carmen ahora, y yo podía imaginarla perfectamente, sentada en mi sofá, en mi sala, planeando mi destrucción con la misma facilidad con la que otras personas planean las vacaciones de verano. Le diremos al viejo que son solo papeles rutinarios, algo sobre impuestos o seguros. Con lo confundido que va a estar para entonces, ni siquiera leerá lo que está firmando. ¿Y si después se da cuenta? La voz de Javier sonaba cada vez más débil, más distante, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente de la que no tenía fuerzas para escapar. ¿Y si intenta revertirlo? No podrá, respondió Carmen, con una seguridad absoluta que demostraba cuánto tiempo había dedicado a planear esto. Cuántas noches había pasado despierta, no pensando en su familia, sino calculando cómo despojarme de todo. Una vez que la casa esté vendida y el dinero transferido, será demasiado tarde. Y para ese momento, él ya estará en la residencia de ancianos de San Sebastián de los Reyes, esa que vi el otro día, la que cuesta solo 800 euros al mes. Barata, pero decente, suficiente para que nadie nos acuse de maltrato. 800 euros al mes. Una celda de prisión por 800 euros. Eso era lo que habían elegido para mí, mientras ellos se embolsaban los 450.000 euros de la casa que yo había comprado con el sudor de 40 años conduciendo ese maldito taxi por las calles de Madrid. Escuché el sonido de un beso y la voz de Carmen diciendo: «Tranquilo, amor. En menos de un mes todo esto habrá terminado y finalmente podremos vivir nuestra vida sin ese peso encima». Ese peso. Yo era un peso. El hombre que había cargado con ellos durante años, que nunca les había pedido un euro de alquiler, que había sido padre,
suegro y abuelo, era simplemente un peso del que necesitaban liberarse. Me alejé de allí con pasos silenciosos, como un fantasma, y regresé a mi habitación. Cerré la puerta suavemente, me senté en el borde de mi cama, y por primera vez en décadas, desde que mi esposa María murió hace 12 años, dejándome solo para criar a Javier, lloré. Lloré en silencio, con las manos tapando mi boca para que no me escucharan, con las lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas y cayendo sobre mis manos manchadas por el tiempo y el trabajo. Pero entre esas lágrimas, entre ese dolor que me partía el pecho como si me hubieran clavado un cuchillo y lo retorcieran lentamente, comenzó a crecer algo más. Algo frío, algo duro, algo que no había sentido jamás en mi vida porque yo había sido siempre un hombre bueno, un hombre simple que creía en la familia, en la lealtad, en el amor incondicional. Esa noche dejé de ser el viejo Mateo ingenuo y confiado. Esa noche, mientras los escuchaba reírse en la sala sobre cómo gastarían mi dinero, nació un nuevo Mateo. Uno que entendía que en este mundo, incluso tu propia sangre puede traicionarte. Uno que sabía que la bondad sin límites es simplemente debilidad disfrazada. Uno que iba a asegurarse de que la justicia, aunque tardía, finalmente llegara. A la mañana siguiente, me levanté más temprano que de costumbre, me vestí con cuidado, me afeité mirándome en el espejo y viendo no al viejo que Carmen despreciaba, sino a un hombre que todavía tenía toda su mente clara, toda su dignidad intacta y un plan que comenzaba a formarse en su cabeza con la precisión de un relojero suizo ensamblando las piezas de un mecanismo complejo. Desayuné con ellos como si nada hubiera pasado. Carmen me sirvió el café con esa sonrisa falsa que ahora podía ver con total claridad, como si me hubieran quitado un velo de los ojos. ¿Dormiste bien, Mateo?, me preguntó con esa voz dulce y preocupada que era puro teatro. Te ves un poco cansado. Como un tronco, respondí, tomando el café y observando con atención cuando ella dejó caer algo, probablemente una de esas pastillas que había mencionado, en mi taza mientras fingía buscar el azúcar. Gracias por preocuparte, Carmen. ¿Eres tan buena conmigo? Vi cómo sus ojos brillaban con satisfacción, creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección. Javier leía el periódico evitando mi mirada, y Lucía comía sus cereales en silencio, lanzándome ocasionales miradas confundidas que me partían el corazón, pero también fortalecían mi resolución. Cuando Carmen se levantó para llevar los platos a la cocina, vertí discretamente mi café en la planta que estaba junto a la mesa, esa misma planta que, ahora que lo pensaba, había estado muriendo lentamente durante las últimas semanas. ¡Qué irónico! Hasta las plantas de esta casa estaban siendo envenenadas. «Me voy al trabajo», anuncié, levantándome de la mesa con los movimientos lentos y cuidadosos de un hombre anciano. Dejé que creyeran que las drogas estaban haciendo efecto, que me estaba volviendo más lento, más torpe, más vulnerable. Volveré tarde, tengo varios servicios programados. Pero no fui a trabajar. En lugar de eso, conduje mi taxi hasta el centro de Madrid, aparqué cerca de la Gran Vía y caminé hacia la oficina de un abogado que un compañero taxista me había recomendado hace años cuando estaba pensando en hacer mi testamento, pero nunca llegué a hacerlo porque, tonto de mí, creía que tenía todo el tiempo del mundo. La oficina de don Fernando Ruiz estaba en un edificio antiguo con ese encanto clásico madrileño que cada vez es más difícil de encontrar. Subí las escaleras de mármol. El ascensor estaba estropeado, naturalmente. Y cuando finalmente llegué al tercer piso ligeramente sin aliento, una secretaria mayor con gafas colgando de una cadena me hizo pasar a un despacho forrado de libros de leyes que olían a papel viejo y conocimiento acumulado. Don Fernando era un hombre de unos 50 y tantos años, con ese aspecto de quien ha visto todo tipo de bajezas humanas y ya nada lo sorprende.
Cuando le conté mi historia, sin omitir ningún detalle doloroso, sin suavizar nada de la traición que había descubierto, se reclinó en su silla de cuero y me miró con una mezcla de compasión y algo que parecía admiración. «Don Mateo», me dijo después de un largo silencio en el que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared antiguo. «He ejercido el derecho durante 30 años y he visto familias destruirse por mucho menos dinero que 450.000 euros. Lo que está a punto de hacer requiere coraje, pero también requiere estar absolutamente seguro. Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás». «No quiero vuelta atrás», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «Quiero justicia. Quiero que entiendan que uno no puede tratar a las personas, ni siquiera a los ancianos, como objetos desechables». Don Fernando asintió lentamente y comenzó a sacar documentos de un cajón de su escritorio. «Muy bien. Vamos a hacer un testamento completamente nuevo y vamos a incluir algunas cláusulas muy específicas que protegerán sus intereses y al mismo tiempo les darán una lección que nunca olvidarán». Pasamos las siguientes 3 horas redactando el documento más importante de mi vida. Cada palabra fue pesada, cada cláusula analizada, cada contingencia prevista. Don Fernando era meticuloso hasta el punto de la obsesión, y yo estaba agradecido por ello porque necesitaba que esto fuera perfecto, hermético, inquebrantable. Los seres humanos somos criaturas de hábitos, de rutinas predecibles que nos dan sensación de control en un mundo caótico, pero también somos notablemente malos para esconder nuestros secretos cuando la presión aumenta, cuando las paredes comienzan a cerrarse y el miedo a ser descubiertos se convierte en un peso invisible que aplasta los hombros. Durante las siguientes 3 semanas, mientras diciembre avanzaba inexorablemente hacia la Navidad que ellos tanto ansiaban y yo tanto temía, me convertí en un estudiante meticuloso del comportamiento humano, observando cada gesto, cada mirada furtiva, cada palabra a medio decir de mi hijo y mi nuera, buscando patrones, anticipando sus movimientos como un ajedrecista que piensa 5 jugadas por delante de su oponente. Una tarde de mediados de diciembre, cuando el sol invernal de Madrid apenas calentaba las calles empedradas del barrio y las luces navideñas comenzaban a encenderse en los balcones de los vecinos, decidí que era momento de hacer algo que no había hecho en meses: visitar a mi viejo amigo Paco en su taller mecánico. Paco y yo nos conocíamos desde hace más de 40 años, desde aquellos días cuando ambos éramos jóvenes, recién llegados a Madrid desde nuestros pueblos. Él de Extremadura y yo de Castilla, buscando hacernos un futuro en la gran ciudad que nos parecía tan imponente y llena de promesas. El taller de Paco estaba en una calle lateral del barrio de Carabanchel, un local pequeño pero acogedor que olía perpetuamente a aceite de motor, grasa y ese peculiar aroma metálico que tienen todos los lugares donde se trabaja con maquinaria. Cuando entré, Paco estaba inclinado sobre el motor abierto de un Seat antiguo, sus manos manchadas de negro y su cara concentrada en algún problema mecánico que solo él podía ver y resolver. «¡Mateo!», exclamó cuando levantó la vista y me vio, su cara arrugada iluminándose con una sonrisa genuina que me recordó dolorosamente lo que era el afecto sincero, algo que no había visto en mi propia casa en demasiado tiempo. «¿Cuánto tiempo, hombre? ¿Dónde te habías metido?». Nos sentamos en su pequeña oficina desordenada, con calendarios viejos de fabricantes de repuestos colgados en las paredes y tazas de café olvidadas formando círculos en el escritorio de metal. Paco sacó una botella de brandy barato que guardaba para estas ocasiones y sirvió 2 vasos generosos, el líquido ámbar brillando bajo la luz fluorescente parpadeante. «Te ves mal, Mateo», dijo Paco con esa franqueza brutal que solo los verdaderos amigos pueden permitirse. «¿Qué está pasando? ¿Es tu salud? ¿El taxi? ¿Problemas con Javier?». Y entonces, quizás porque necesitaba desesperadamente hablar con alguien que no fuera mi abogado, quizás porque el peso de este secreto estaba volviéndome loco, le conté todo. Le hablé de la carta de Lucía, de las conversaciones que había escuchado a escondidas, del plan de drogarme y robarme la casa, del nuevo testamento que había hecho. Paco me escuchó en silencio, su expresión pasando de la incredulidad a la rabia apenas contenida.
hijos de puta, murmuró cuando terminé, apurando su brandy de un trago. Perdona la expresión, Mateo, pero eso es lo que son. Tu propio hijo. Dios mío, ¿en qué se ha convertido este mundo donde los hijos traicionan a sus padres así? La pregunta es, dije yo, girando mi vaso sin beber de él. ¿Qué hago ahora? Ya me protegí legalmente, pero siento que no es suficiente. Necesito que entiendan, que sientan lo que me están haciendo. Paco se quedó pensativo durante un largo momento, sus dedos tamborileando en el escritorio. ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto?, dijo finalmente. Es que probablemente se convencieron a sí mismos de que están haciendo lo correcto, que te están cuidando al meterte en una residencia, que están asegurando el futuro de Lucía al vender tu casa. Así funciona la mente humana, Mateo. Nos mentimos a nosotros mismos para justificar las peores cosas. Tenía razón, por supuesto, pero eso no hacía que doliera menos. He estado pensando, continué, en vender la casa yo mismo, antes de que ellos puedan ejecutar su plan. Comprar algo pequeño en otra ciudad, empezar de nuevo. Pero es que es mi casa, Paco. Es donde viví con María durante 30 años. Es donde crié a Javier. Cada pared tiene recuerdos. Los recuerdos están aquí, dijo Paco tocándose el pecho, no en las paredes. Y además, esos recuerdos que tanto atesoras ya están contaminados por lo que descubriste. Cada vez que mires esas paredes ahora, recordarás su traición. A veces, amigo mío, empezar de nuevo es la única forma de sobrevivir. Sus palabras calaron hondo en mí, resonaron en lugares de mi alma que había estado evitando examinar demasiado de cerca. Tenía razón. La casa ya no era un hogar, se había convertido en una prisión de mentiras y manipulación. Esa noche, cuando regresé a casa, me encontré con una escena que confirmó todas mis sospechas más oscuras. Lucía estaba en su habitación y pude escuchar su voz infantil hablando con alguien. Me acerqué silenciosamente y me quedé en el pasillo, apenas visible desde el ángulo donde ella estaba. «No, muñeca», decía Lucía con esa seriedad solemne que tienen los niños cuando están preocupados. «El abuelo no es malo de verdad. Mamá dice que está enfermo, que por eso a veces dice cosas raras y se olvida de cosas. Pero yo creo que él todavía me quiere. Ayer me sonrió cuando pensaba que no lo estaba mirando, y era su sonrisa de antes, la que ponía cuando me compraba helados en el Retiro». Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos con fuerza, mientras sentía cómo las lágrimas trataban de escapar de nuevo. Mi pobre nieta, atrapada en medio de este juego cruel de adultos, tratando de reconciliar el amor que sentía por su abuelo con el veneno que su madre le había estado inyectando en la mente. «Mamá dice que después de Navidad todo será mejor», continuó Lucía, «que tendremos una casa nueva y bonita, y que yo tendré mi propia habitación grande con una cama de princesa. Pero yo creo que voy a extrañar al abuelo, aunque mamá diga que es mejor así». No pude soportarlo más. Di un paso atrás, haciendo crujir ligeramente el suelo de madera, y Lucía giró la cabeza bruscamente. Nuestros ojos se encontraron durante un segundo que pareció durar una eternidad, y en ese momento vi miedo en su mirada. Miedo de mí, miedo plantado allí por su madre. Pero también vi algo más: confusión, culpa y tal vez, solo tal vez, un destello del amor que solía tener por su abuelo. «Hola, mi cielo», dije con la voz más suave que pude reunir, sin acercarme demasiado para no asustarla. «¿Estás jugando con tus muñecas?». Ella asintió lentamente, sus dedos apretando nerviosamente el vestido de la muñeca que tenía en las manos. «Sí, abuelo». Quise abrazarla. Quise explicarle que todo lo que su madre le había dicho era mentira, que yo nunca le haría daño, que la amaba más que a mi propia vida. Pero sabía que no podía, no todavía. Cualquier cosa que dijera ahora solo empeoraría las cosas,
solo le daría más munición a Carmen para convencer a Lucía de que yo estaba confundido y enfermo. «Que duermas bien, mi amor», dije simplemente, y me alejé antes de que ella pudiera ver las lágrimas que ya estaban rodando por mis mejillas. Fue después de esa noche que algo cambió. Algo sutil pero innegable en la atmósfera de la casa, en la forma en que Carmen y Javier me miraban. Al principio no pude identificar qué era exactamente, pero después de unos días lo comprendí. Sospecha. Me miraban con sospecha, como si de alguna manera hubieran detectado que su plan no estaba funcionando tan bien como esperaban. Una mañana, mientras fingía leer el periódico en la cocina, observé cómo Carmen trituraba las pastillas con más cuidado que de costumbre, mirando hacia atrás por encima de su hombro cada pocos segundos para asegurarse de que yo no estaba prestando atención. Luego, cuando me sirvió el café, la vi observar intensamente mientras yo bebía, como si estuviera esperando ver algún efecto inmediato. «¿Te sientes bien, Mateo?», preguntó con una dulzura tan falsa que me dieron ganas de reír. «Te ves muy despierto esta mañana». «Me siento bien», respondí con la voz un poco arrastrada, manteniendo mi actuación. «Dormí muy bien, de hecho». Vi la frustración cruzar brevemente por su cara antes de que pudiera esconderla detrás de otra sonrisa falsa. No estaba funcionando. Yo no estaba volviéndome el zombi confundido que necesitaban que fuera, y eso la estaba poniendo nerviosa. 2 días después, escuché otra conversación reveladora. Esta vez fue en la cocina, a primera hora de la mañana, cuando ellos pensaban que yo todavía estaba dormido. Me había despertado temprano y estaba en mi habitación con la puerta cerrada, pero las paredes en este piso viejo eran delgadas y sus voces, aunque bajas, llegaban hasta mí. «No está funcionando, Javier», decía Carmen con frustración apenas contenida. «Debería estar mucho más confundido a estas alturas con la dosis que le estoy dando. Pero ayer lo vi revisando sus estados bancarios, completamente lúcido, tomando notas. Es como si supiera lo que estamos haciendo». «Eso es imposible», respondió Javier, pero su voz sonaba insegura. «¿Cómo podría saber?» «No lo sé, pero algo no está bien. Y otra cosa, llamé al banco ayer, fingiendo ser él para verificar sus cuentas. Me dijeron que necesitaba autorización específica porque el titular había puesto nuevas restricciones de seguridad hace 2 semanas. ¿2 semanas, Javier? Justo después de que empezamos con el plan. Eso no es coincidencia». Hubo un silencio largo y tenso. Yo me había puesto esas restricciones de seguridad por consejo de mi abogado, otro paso para protegerme, pero no había pensado que Carmen intentaría acceder a mis cuentas tan descaradamente. «¿Crees que sabe?». La voz de Javier sonaba asustada ahora, como un niño que acaba de darse cuenta de que su travesura ha sido descubierta. «No lo sé», admitió Carmen, «pero no podemos arriesgarnos a esperar hasta después de Navidad como planeamos. Necesitamos actuar ahora, esta semana. Conseguir que firme esos papeles antes de que sea demasiado tarde». «¿Y cómo propones que hagamos eso si está tan lúcido?». La pausa que siguió fue aterradora en su implicación. «Hay formas», dijo Carmen finalmente, su voz bajando hasta convertirse en un susurro que apenas pude captar. «Conozco a alguien, un doctor que me debe un favor. Por el precio correcto, puede declarar que Mateo no está en condiciones de tomar sus propias decisiones. Una evaluación psiquiátrica que diga que tiene demencia avanzada. Con ese documento, podemos obtener la tutela legal sin necesidad de que él firme nada voluntariamente». «Carmen, eso es falsificar documentos médicos. Eso es ilegal». «¿Y qué vamos a hacer, Javier?». La voz de Carmen se había vuelto dura, desesperada. «¿Renunciar ahora? ¿Después de todo lo que hemos planeado? Tengo compradores esperando, he hecho promesas, he gastado dinero que no tenemos en preparación para la mudanza. No podemos echarnos atrás ahora». Mi hijo no respondió, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. No iba a detenerla. No iba a hacer lo correcto.
Iba a permitir que su esposa falsificara documentos médicos, que me declarara legalmente incompetente basándose en mentiras con tal de conseguir mi casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Hasta ese momento, una pequeña parte de mí todavía albergaba la esperanza de que tal vez, de alguna manera, esto pudiera resolverse, de que mi hijo recordara quién era, de que el amor filial triunfara sobre la codicia. Pero escuchar ese silencio, ese terrible silencio que era su consentimiento implícito para destruirme completamente, acabó con cualquier duda que pudiera haber tenido sobre lo que necesitaba hacer. Esa misma tarde, llamé a mi abogado y puse en marcha la fase final de mi plan. Quiero vender la casa, le dije sin preámbulos, lo antes posible, y quiero hacerlo de forma que ellos no se enteren hasta que sea demasiado tarde para detenerlo. Mi abogado, que ya estaba al tanto de toda la situación, no me pidió que lo reconsiderara. Tengo un comprador, dijo simplemente. Un cliente mío que ha estado buscando una propiedad en esa zona. Podemos cerrar la venta en una semana si estás dispuesto a aceptar un precio justo, pero rápido. Acepto, dije sin vacilar, pero hay condiciones. El cierre tiene que ser completamente confidencial. Y necesito tiempo después de la venta antes de que ellos sean notificados. Tiempo para sacar mis cosas personales, tiempo para irme sin confrontación. Se puede hacer, confirmó mi abogado. La ley me permite darte hasta 30 días antes de notificar a los ocupantes actuales de que la propiedad ha cambiado de dueño y que necesitan desalojar. 30 días. Un mes para desmantelar silenciosamente mi vida en Madrid, para empacar 40 años de recuerdos, para desaparecer antes de que la bomba explotara. Era perfecto. Pero mientras mi abogado y yo discutíamos los detalles legales y logísticos, algo más estaba sucediendo en mi casa, algo que no descubriría hasta esa noche. Carmen y Javier habían decidido acelerar su plan dramáticamente, y lo que hicieron fue tan descabellado, tan desesperado, que cuando finalmente me enteré, no sabía si reír o llorar por la estupidez de todo el asunto. Llegué a casa más tarde que de costumbre esa noche porque me había quedado en una cafetería cerca del despacho de mi abogado, necesitando tiempo para procesar todo lo que estaba pasando, para prepararme mentalmente para las últimas semanas en esta casa que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Cuando abrí la puerta, me recibió una escena que era casi cómicamente artificial en su falsedad. Carmen estaba en la cocina preparando lo que parecía ser mi cena favorita, cordero asado con patatas, el plato que María solía hacer para ocasiones especiales. La mesa estaba puesta con el mantel bueno, las velas estaban encendidas e incluso habían puesto música suave de fondo. Javier estaba en la sala, visiblemente nervioso, intentando parecer relajado pero fallando miserablemente. «¡Papá!», exclamó con un entusiasmo tan forzado que era doloroso. «¡Qué bueno que llegaste! Hemos preparado algo especial. Queríamos tener una noche en familia, como en los viejos tiempos». Como en los viejos tiempos. Las palabras eran como cenizas en mi boca. Los viejos tiempos habían muerto el momento en que encontré esa carta de Lucía, el momento en que escuché sus planes de drogarme y robarme. «Qué amable», dije, manteniendo mi tono confundido y lento. «Huele delicioso, Carmen». Ella salió de la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es tu favorito, Mateo. Pensamos que me decías algo especial. ¿Has estado trabajando tan duro últimamente?» Durante la cena, que fue una de las experiencias más surreales de mi vida, Carmen y Javier se deshicieron en atenciones. Me servían más vino, me preguntaban sobre mi día con un interés que era tan transparentemente falso que me preguntaba cómo habían pensado que me lo creería. Incluso Lucía había sido instruida para ser extra cariñosa, aunque podía ver en sus ojos que la pobre niña estaba confundida por este cambio repentino en el comportamiento de sus padres hacia mí. Y entonces, después del postre, Javier puso unos papeles sobre la mesa con un gesto que intentaba ser casual, pero que salió torpe y obvio. «Papá», dijo, «Carmen y yo hemos estado pensando. Estás trabajando demasiado a tu edad. Deberías retirarte, disfrutar de tus años dorados.
Y para hacerte la vida más fácil, hemos hablado con un asesor financiero que sugiere que sería bueno poner la casa a nombre de ambos, tuyo y mío, por temas de planificación patrimonial. Ahorraría muchos impuestos en el futuro. Ahí estaba, el momento que habían estado construyendo toda la noche. Los papeles que Javier empujaba hacia mí eran documentos de transferencia de propiedad, disfrazados con jerga legal complicada, pero que en esencia significaban que yo estaría firmando la mitad de mi casa a su nombre. Una vez hecho eso, sería mucho más fácil para ellos conseguir el resto. Era un plan torpe, desesperado, y revelaba lo ansiosos que estaban por asegurar su botín. Tomé los papeles y los examiné lentamente, fingiendo leerlos con dificultad, entrecerrando los ojos como si tuviera problemas para enfocar. Podía sentir la tensión emanando de Carmen y Javier. Podía ver cómo se inclinaban ligeramente hacia adelante, como depredadores esperando el momento perfecto para saltar sobre su presa. «No sé», dije finalmente con voz vacilante. «Es que María siempre decía que uno nunca debería firmar nada sin que un abogado lo revisara primero». La cara de Carmen se ensombreció visiblemente, pero Javier se apresuró a intervenir. «Por supuesto, papá, por supuesto. Pero esto es solo algo entre familia, ¿sabes? El asesor es de total confianza y solo estamos tratando de ayudarte, de protegerte. Pero si quieres, podemos dejarlo para mañana y lo piensas con calma». «No, no», dije, sorprendiéndolos al tomar un bolígrafo. «Tienes razón. Es entre familia. Y familia es lo más importante, ¿verdad?» Los vi relajarse visiblemente, sonrisas de triunfo apenas contenidas cruzando sus caras. ¡Qué tontos! ¡Qué patéticamente tontos si pensaban que realmente iba a afirmar eso! Acerqué el bolígrafo al papel, lo mantuve allí durante un momento largo, y luego, como si un pensamiento repentino me hubiera golpeado, me detuve. ¿Sabes qué? Creo que necesito leer esto con más cuidado. Mis ojos ya no son lo que eran. Lo miraré mañana con luz del día, ¿de acuerdo? La decepción en sus caras fue deliciosa de ver, aunque se apresuraron a esconderla detrás de sonrisas comprensivas. «Claro, papá», dijo Javier con tensión apenas contenida. «Tómate tu tiempo». Esa noche, mientras yacía en mi cama mirando el techo, sentí una extraña calma descender sobre mí. Los papeles de venta de la casa firmarían en 3 días. En 2 semanas me mudaría a un pequeño apartamento en Valencia que mi abogado había encontrado para mí. Una ciudad donde siempre había querido vivir pero nunca había tenido la oportunidad. Y 30 días después de eso, Carmen y Javier recibirían la notificación de desalojo. Descubrirían que la casa que habían codiciado tanto, que habían estado dispuestos a traicionarme para conseguir, ya no era mía para darles. Nunca lo sería. La justicia, pensé, mientras finalmente me quedaba dormido, a veces llega de las formas más inesperadas. Y a veces, solo a veces, los traicionados logran levantarse y recuperar el control de sus propias vidas. Hay momentos en la vida de un hombre donde el silencio se convierte en su arma más poderosa, donde cada palabra no dicha es una victoria estratégica, donde la paciencia de un cazador experimentado supera cualquier plan desesperado de presas que ni siquiera saben que ya están atrapadas. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas, las más surrealistas que había vivido en mis 60 años. Cada mañana me despertaba en una casa que técnicamente ya no era mía. Los papeles se habían firmado, el dinero había cambiado de manos, la escritura estaba registrada. Pero Carmen, Javier y Lucía seguían moviéndose por estos espacios como si fueran los legítimos herederos de un reino que estaban a punto de reclamar, completamente ajenos a que el reino ya había sido vendido bajo sus propios pies. Mi abogado me había explicado el proceso con precisión quirúrgica. Según la ley española, yo tenía derecho a permanecer en la propiedad durante 30 días después de la venta antes de que los nuevos dueños pudieran exigir la posesión. Y durante ese tiempo, los ocupantes actuales, mi familia, no necesitaban ser notificados de la transacción.
Era un limbo legal perfectamente diseñado para darme el tiempo que necesitaba para ejecutar mi salida con la dignidad intacta y mi venganza completamente servida. Durante esos días me convertí en un fantasma en mi propia casa, observando cómo Carmen intensificaba sus esfuerzos de una manera que habría sido cómica si no fuera tan grotescamente trágica. Cada día, las dosis de lo que fuera que estaba poniendo en mi comida aumentaban visiblemente. Podía ver los residuos blancos de las pastillas trituradas flotando en mi café si miraba con atención suficiente, y cada día yo seguía con mi actuación de parecer ligeramente más confundido, de olvidar pequeñas cosas, de repetir preguntas que ya había hecho, mientras que en realidad estaba haciendo mis maletas en secreto, contactando empresas de mudanzas que operaban con discreción, transfiriendo mis cuentas bancarias a sucursales en Valencia, desenredando 40 años de vida en Madrid con la meticulosidad de un cirujano separando tejidos vitales. Una tarde, mientras supuestamente dormía una siesta en mi habitación, escuché a Carmen hablando por teléfono. En el balcón, su voz llevada por el viento frío de diciembre directamente hasta mi ventana entreabierta. Estaba hablando con el agente inmobiliario, y por el tono de su voz, ese entusiasmo apenas contenido mezclado con la ansiedad de quien está tan cerca de conseguir algo que casi puede saborearlo, supe que estaban cerca de cerrar la venta con uno de sus compradores potenciales. Sí, entiendo que necesitan la confirmación de propiedad antes de hacer la oferta final, decía Carmen, y pude imaginarla mordiéndose el labio nerviosamente, ese tic que tenía cuando estaba estresada. Pero verá, la situación es un poco complicada. El dueño actual, mi suegro, digamos que no está en las mejores condiciones mentales para manejar este tipo de transacciones. Estamos en proceso de obtener la tutela legal. Debería estar todo resuelto después de Año Nuevo. Después de Año Nuevo. Tenían todo calculado, cada paso planificado como un atraco de banco. Excepto que no sabían que el banco ya había sido vaciado, que lo que pensaban robar ya no existía para ser robado. El precio que ofrecen es excelente, continuó Carmen, su voz ahora aduladora, suplicante. 480.000 euros, es justo lo que estábamos esperando. Y puedo garantizarle que para mediados de enero tendremos todos los papeles en orden y podremos proceder con la venta. 480.000 euros. Yo había vendido la casa por 420.000, menos de lo que valía en el mercado abierto, ciertamente, pero mi abogado tenía razón. La velocidad tenía un precio, y era un precio que estaba más que dispuesto a pagar. El dinero de la venta ya estaba seguro en una cuenta a mi nombre en Valencia, esperándome junto con mi nueva vida. Esa noche durante la cena, otra de esas comidas tensas donde Carmen y Javier intentaban mantener la farsa de ser una familia feliz mientras simultáneamente me drogaban y planeaban mi destierro, Lucía hizo algo que casi rompió mi corazón y mi determinación al mismo tiempo. Mientras Carmen estaba en la cocina preparando el postre y Javier había ido al baño, mi nieta se acercó tímidamente a mi silla, sus pequeñas manos retorciendo el borde de su vestido con ese nerviosismo típico de los niños que quieren decir algo importante, pero no están seguros de si deberían. «¿Abuelo?», dijo en voz baja, sus enormes ojos color avellana mirándome con una mezcla de miedo y algo más, algo que podría haber sido esperanza o tal vez culpa. «¿Puedo preguntarte algo?». «Claro, mi cielo», respondí, manteniendo mi voz suave, sin hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustarla. ¿Tú me quieres?». La pregunta salió en un susurro rápido, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Mamá dice que estás enfermo y que a veces los enfermos no pueden querer a las personas como antes, pero yo creo que tú todavía me quieres, ¿verdad?». Sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho, estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. Miré a esta niña preciosa, esta criatura inocente que había sido usada como peón en los juegos crueles de su madre, y quise decirle tantas cosas. Quise decirle que la amaba más que a mi propia vida, que nunca dejaría de amarla sin importar dónde estuviera o cuánto tiempo pasara, que nada de esto era culpa suya,
que algún día, cuando fuera mayor, entendería por qué su abuelo tuvo que irse. Pero no podía decir nada de eso, no todavía. Así que en lugar de eso, extendí mi mano temblorosa y suavemente acaricié su mejilla, permitiéndome ese pequeño momento de conexión antes de que todo se desmoronara. Lucía, mi amor, dije con voz ronca, tu abuelo te quiere más de lo que las palabras pueden expresar. Nunca lo dudes, ni por un segundo. Y algún día, cuando seas más grande, entenderás que a veces las personas que más nos aman tienen que hacer cosas difíciles para protegerse. Pero el amor siempre permanece, ¿de acuerdo? Ella asintió, aunque podía ver que no entendía completamente lo que estaba diciendo. ¿Cómo podría entenderlo siendo solo una niña? Pero sembré esa semilla en su mente y sabía que algún día, tal vez dentro de muchos años, cuando finalmente conociera la verdad completa de lo que había pasado, recordaría este momento y entendería. Los días pasaban con esa cualidad extraña y elástica del tiempo que ocurre cuando uno está esperando algo inevitable, arrastrándose con una lentitud dolorosa durante el día, cuando tenía que mantener mi actuación y soportar las miradas especulativas de Carmen y las tentativas torpes de Javier de hacer conversación casual, mientras simultáneamente planeaban mi destrucción, pero luego acelerándose vertiginosamente por las noches, cuando en la privacidad de mi habitación empacaba cuidadosamente las fotografías de María, los recuerdos de cuando Javier era niño, los pequeños tesoros acumulados durante una vida entera. Decidí llevarme muy poco. La mayoría de los muebles se quedarían, no porque quisiera dejarles algo, sino porque francamente ya no los quería. Cada silla, cada mesa, cada lámpara estaba ahora contaminada con los recuerdos de su traición. Lo único que realmente me importaba eran las fotografías, algunos libros que María había amado, mi vieja radio que escuchábamos juntos los domingos por la mañana, y una caja de metal donde guardaba las cartas de amor que habíamos intercambiado cuando éramos jóvenes. Contraté a una empresa de mudanzas pequeña y discreta, un negocio familiar que mi abogado conocía y en quien confiaba. Les expliqué la situación, no todos los detalles sórdidos, pero suficiente para que entendieran la necesidad de discreción, y acordamos que vendrían un martes por la mañana, temprano, cuando Carmen llevaría a Lucía al colegio y Javier estaría en su trabajo de medio tiempo en un almacén de las afueras. Ese martes amaneció gris y frío, con nubes bajas colgando sobre Madrid como un presagio, y mi corazón latía tan fuerte cuando escuché a Carmen y Lucía salir del apartamento que pensé que explotaría en mi pecho. Esperé 10 minutos, luego 15, solo para estar absolutamente seguro de que no regresarían por algo olvidado. Y luego llamé a los de la mudanza. Fueron eficientes y rápidos, como habíamos acordado. En menos de 2 horas, toda mi vida, o al menos las partes de ella que valía la pena salvar, estaba empacada en cajas y cargada en su camioneta. Antes de irme, hice una última cosa. Dejé una carta en la mesa de la cocina, sellada en un sobre blanco sin ninguna marca, dirigida a Javier. No era una explicación completa, esa vendría más tarde, de forma más oficial. Pero era algo que necesitaba decir, aunque solo fuera para mi propia paz mental. La carta decía simplemente: Javier, si estás leyendo esto, ya te habrás dado cuenta de que me he ido. No intentes buscarme, no intentes contactarme. Lo que tenías que saber sobre por qué me fui, ya lo sabes en tu corazón, aunque te hayas mentido a ti mismo suficientes veces como para justificar tus acciones. Encontré la carta de Lucía, escuché sus planes, sé lo que me estaban haciendo, lo que estaban dispuestos a hacer, y tomé las medidas necesarias para protegerme. La casa ya no es mía. Fue vendida hace 2 semanas a compradores legítimos que tomarán posesión dentro de 10 días. Recibirás la notificación oficial del desalojo próximamente. Mi testamento ha sido cambiado. No heredarás nada de mí, porque has demostrado que no mereces nada. Pero esto no es solo sobre el dinero o la casa, es sobre el hecho de que estabas dispuesto a destruir a tu propio padre por ellos. Es sobre el hecho de que permitiste que tu esposa manipulara a tu hija hasta hacerla temer a su abuelo. Es sobre el hecho de que cuando tuviste que elegir
entre la codicia y la decencia, elegiste la codicia sin siquiera luchar. No te deseo mal, Javier. Eres mi hijo y parte de mí siempre te amará, no importa lo que hayas hecho. Pero no puedo tener en mi vida a personas que me traicionaron tan profunda y deliberadamente. No puedo recompensarlos dejándoles lo que trabajé toda mi vida para construir. Algún día, tal vez, cuando Lucía sea mayor, ella me buscará y yo le contaré mi versión de esta historia. Y entonces ella decidirá por sí misma qué tipo de personas son sus padres. Vive con las consecuencias de tus elecciones, hijo. Yo viviré con las mías. Mateo. Puse la carta en el centro de la mesa, donde no podría ser pasada por alto, y luego tomé una última mirada a través del apartamento vacío. Ya no mi apartamento, ya no mi hogar, solo un espacio lleno de fantasmas y arrepentimientos, y cerré la puerta detrás de mí por última vez. El viaje a Valencia fue largo pero catártico. Mientras el paisaje de Castilla pasaba por la ventanilla del tren, sentí como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, toda una vida, una identidad. Mateo el taxista de Madrid, Mateo el padre de Javier, Mateo el abuelo de Lucía. Todos esos Mateos se quedaban en las calles que conocía de memoria, en el apartamento que ya no me pertenecía. El Mateo que llegó a Valencia era diferente, más viejo, más sabio, definitivamente más cansado, pero también extrañamente libre. Mi nuevo apartamento en Valencia era pequeño pero acogedor. Un segundo piso en el barrio de Ruzafa, con un balcón que daba a una calle estrecha llena de cafeterías y tiendas pequeñas. No era gran cosa comparado con lo que había dejado atrás, pero era mío, comprado completamente con el dinero de la venta, sin hipoteca, sin ataduras. Los primeros días los pasé simplemente caminando por la ciudad, aprendiendo sus ritmos, sus olores, sus sonidos, dejando que Valencia me abrazara y me ayudara a olvidar Madrid. Pasaron 10 días, 11, 12. Y entonces, una tarde de principios de enero, cuando estaba sentado en mi nuevo balcón bebiendo café y observando a la gente pasar por debajo, mi teléfono sonó. Era mi abogado. Mateo, dijo, y pude escuchar la satisfacción apenas contenida en su voz. Acaban de confirmar. Los nuevos propietarios visitaron la casa hoy acompañados por la policía para notificar formalmente a los ocupantes del desalojo. Pensé que querría saber que todo está hecho. Cerré los ojos, imaginando la escena. Imaginé la expresión en la cara de Carmen cuando abrió la puerta y vio a los policías de pie allí con sus uniformes y su seriedad oficial. Imaginé el momento de confusión, luego la negación, luego el pánico creciente cuando le mostraron los papeles reales, los legales, los que demostraban que la casa había sido vendida hace semanas, que ellos eran ahora ocupantes ilegales, que tenían 72 horas para desalojar o enfrentarían cargos por invasión de propiedad privada. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté, no porque realmente necesitara saberlo, pero porque una parte de mí, la parte que todavía sangraba por la traición, necesitaba ese cierre. Mi abogado hizo una pausa. Según el oficial que estuvo presente, la mujer, tu nuera, se puso histérica. Gritó que era imposible, que tú no estabas en condiciones mentales para vender la casa, que debía haber un error. El hijo estaba más callado, aparentemente en shock. Intentó llamarte múltiples veces, por supuesto. Mi teléfono había estado sonando durante días con llamadas de Javier, mensajes cada vez más desesperados que yo borraba sin escuchar. Había bloqueado sus números eventualmente, cortando ese último hilo de conexión. Los nuevos propietarios fueron comprensivos, continuó mi abogado. Les dieron una semana en lugar de 72 horas para encontrar alojamiento alternativo, considerando que hay una niña involucrada. Pero la ley es clara, la casa ya no es tuya, no tienen derecho a estar allí, y deben irse. Una semana. Carmen y Javier tenían una semana para encontrar un lugar donde vivir, para empacar sus cosas, para enfrentar las consecuencias de haber intentado robarle a alguien que resultó ser más astuto que ellos. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba a Javier como un niño pequeño,
sentado en mis rodillas pidiendo otro cuento antes de dormir. Se sentía mal por ellos. Pero esa parte era pequeña, eclipsada por el dolor y la traición que habían causado. ¿Y mi carta?, pregunté. ¿La encontraron? Según entiendo, sí. El hijo la estaba sosteniendo cuando los oficiales llegaron. Aparentemente la había leído varias veces, tratando de entender qué había pasado. Bien, que leyera, que entendiera, que se sentara en la incomodidad de sus propias acciones y se preguntara cómo había llegado a ese punto, cómo había permitido que la codicia y la influencia de su esposa lo convirtieran en alguien dispuesto a traicionar a su propio padre. Después de colgar con mi abogado, me quedé sentado en ese balcón durante mucho tiempo, viendo cómo el sol se ponía sobre Valencia, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que Madrid nunca tuvo, o tal vez nunca noté. Pensé en María, en cómo ella habría manejado esta situación. Parte de mí creía que ella habría sido más misericordiosa, que habría encontrado una forma de perdonar, de mantener a la familia unida a pesar de todo. Pero otra parte de mí, la parte que conocía mejor a mi esposa, que había vivido con ella durante 30 años y entendía las profundidades de su carácter bajo esa suavidad exterior, sabía que ella habría estado orgullosa de mí. María no toleraba la traición, no permitía que la gente la pisoteara, y había criado a Javier para ser mejor que esto. Si él había elegido no serlo, si había elegido el camino de la codicia y el engaño, entonces las consecuencias eran suyas para soportar. Han pasado meses desde entonces. La Navidad vino y se fue. Mi primera Navidad sola en 60 años, pero también extrañamente pacífica. Año Nuevo llegó, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos que realmente parecían posibles por primera vez en mucho tiempo. Y yo me adapté a Valencia, a sus ritmos más lentos y su clima más cálido, a sus calles donde nadie me conocía como Mateo el taxista, sino simplemente como el hombre mayor amable del segundo piso que siempre dice buenos días cuando pasa. Conseguí un trabajo pequeño, nada importante, solo ayudando a un amigo de mi abogado con su negocio de importación, haciendo algunas entregas aquí y allá, manteniéndome ocupado. No necesito el dinero. Lo de la venta de la casa fue suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Pero necesito el propósito, la razón para levantarme por las mañanas. A veces, en noches tranquilas como esta, cuando el viento sopla desde el mar y trae consigo el olor a sal y promesas de lugares distantes, pienso en Lucía. Me pregunto si todavía piensa en su abuelo, si Carmen le ha contado su versión de por qué me fui, pintándome sin duda como el villano de la historia, el anciano cruel que abandonó a su familia sin razón. Me pregunto si alguna vez, cuando sea mayor, buscará la verdad, vendrá a buscarme, querrá escuchar mi lado de las cosas. He escrito cartas para ella, docenas de ellas, guardadas en una caja en mi armario. Cartas explicando todo, contándole sobre el amor que sentía por ella, sobre cómo descubrí el plan de sus padres, sobre por qué tuve que irme. Algún día, tal vez, encontraré la forma de dárselas. O tal vez ella vendrá a buscarme cuando tenga 18, 20, 25 años, y entonces podré entregárselas personalmente y decirle todo lo que no pude decir aquella última noche en Madrid. Hasta entonces, vivo mi vida aquí en Valencia, una vida más pequeña y silenciosa que la que tenía antes, pero también más honesta. No hay más mentiras, no más actuaciones, no más fingir que no veo las traiciones que ocurren bajo mi propio techo. Es solo yo, mis recuerdos de María, mis esperanzas de que algún día Lucía entienda, y la satisfacción fría y dura de saber que no me permití ser una víctima. ¿Es esto venganza? Tal vez. Pero también es justicia. También es autopreservación. También es la negativa de un hombre viejo, pero no derrotado, a permitir que aquellos que lo traicionaron se beneficien de esa traición.
Carmen y Javier querían mi casa, querían deshacerse de mí antes de Navidad, querían robarme lo que había trabajado toda mi vida para construir. Y al final, no consiguieron nada. La casa se fue, pero no a sus manos. El dinero se fue, pero no a sus bolsillos. Y yo me fui, pero no a una residencia donde pudieran olvidarme con conciencia limpia, sino a una nueva vida que elegí por mí mismo, en mis propios términos. Que vivan con eso, que se despierten cada mañana sabiendo que su codicia no solo no les trajo nada, sino que les costó todo. Un padre, un abuelo, y la última oportunidad de demostrar que eran las personas decentes que yo creía que había criado. Y yo viviré con la paz de saber que, al final, tuve el coraje de protegerme, de decir no más, de cortar las ataduras con personas que demostraron no merecer mi amor o mi herencia. Esta es mi historia. Es una historia triste en muchos sentidos, la historia de una familia destruida por la codicia y la traición. Pero también es una historia de supervivencia, de un hombre que se negó a ser víctima incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Y mientras me siento aquí en mi balcón en Valencia, viendo otro atardecer pintar el cielo con colores que aún me sorprenden en su belleza, puedo decir honestamente que no me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer. Me protegí a mí mismo. Y si eso me convierte en el villano de la historia de alguien más, entonces que así sea. Porque yo sé la verdad. Y al final, eso es todo lo que importa.